Bueno, obviamente que el brazo es un poco más simple, ya que tiene dos grupos, uno anterior y posterior. El grupo anterior a su vez va a tener dos planos, un plano profundo y un plano superficial. El plano profundo está constituido por el músculo coracobraquial y el músculo braquial, ¿sí? Obviamente que este músculo coracobraquial tiene una trascendencia que está perforado justamente por un nervio, que es el nervio coracobraquial, el nervio musculocutáneo, perdón, que es justamente diríamos, la rama terminal del plexo braquial que va a dar inervación, ¿sí? al grupo muscular anterior. O sea que todo el grupo anterior va a estar inervado, ¿sí? Por el músculo cutáneo que corresponde justamente, ¿sí? Al grupo anterior del brazo, que involucra coracobraquial, braquial y bíceps braquial. Bien, tengamos en cuenta que, como dijimos anteriormente, en el plano más profundo, ¿sí? Tenemos al braquial y al coracobraquial. Por su disposición planimétrica, ¿sí? El coracobraquial es un flexor de la articulación glenohumeral, es un aductor de la articulación glenohumeral, ¿sí? Y está inervado, como dijimos anteriormente, por el músculo cutáneo. La tengo, ¿no? La característica es que está justamente atravesado por un nervio como es el coracobraquial, el músculo cutáneo. ¡Qué bárbaro! El músculo braquial, como su nombre lo indica, va a ir obviamente de lo que es el borde anterior del húmero hacia la apófisis coronoide, ¿sí? Pasando por delante de la articulación del codo, y es el músculo, vamos a decir, agonista principal de la flexión de codo, ¿sí? La flexión de codo. Lo cual justamente su inserción distal, ¿sí? Va a delimitar junto con la del bíceps dos canales, ¿sí? Lo que sería el canal bicipital lateral y el canal bicipital medial. Entonces el braquial es el músculo agonista principal flexor del codo. O sea, su única función flexionar el codo, ¿sí? También está inervado por el músculo cutáneo. ¿Qué pasa con el bíceps? ¿Sí? El bíceps va a tomar inserción en lo que es la tuberosidad del radio, va a presentar dos cabezas que se van a dirigir, ¿sí? Como cabeza corta y cabeza larga, ¿sí? La cabeza corta se va a dirigir hacia la apófisis coracoides de la escápula, parece larga pero es la corta, y la cabeza larga, que parece corta, muy importante, va a recorrer el surco intertubercular, va a ingresar, ¿sí? Atravesando la cápsula, la articulación glenohumeral, o sea que el bíceps tiene en su porción larga una porción intracapsular para tomar inserción en lo que es el tubérculo supraglenoideo, ¿sí? En su cabeza larga. La acción del bíceps claramente es un músculo que supina y flexiona el codo. Entonces el bíceps es un músculo supinador, ¿sí? Del antebrazo y flexor del codo. También está, obviamente, inervado por el nervio musculocutáneo. Su principal acción, como dijimos, es supinar y flexionar. Y su función es también coaptar la articulación glenohumeral. Y ahí vemos que en su porción distal están delimitados los canales, ¿sí? Bicipital medial, ¿sí? Y bicipital lateral. Por el canal bicipital medial, obviamente que va a pasar la arteria, ¿sí? Braquial, que se va a terminar bifurcando en cubital y radial, lo que va a ser el nervio mediano anteriormente, y lateralmente va a estar la braquial profunda con lo que es el nervio radial, ¿sí?
y ramas obviamente sensitivas de lo que es eh, la rama superficial del nervio radial, que es obviamente, sí, sensitiva porque le va a dar sensibilidad a la piel. Son los contenidos del contenido bicipital medial y lateral. Bueno, vemos obviamente las diferentes formas de hacer bíceps. Y por último, un segundito. Bueno, y en la parte posterior tenemos obviamente al tríceps braquial. Realmente se llama tríceps porque tiene tres cabezas, de los cuales vamos a tener lo que es el, digamos, cabeza o basto, ¿sí? Medial, basto lateral, que van a tomar inserción obviamente en la parte posterior del húmero, y lo que es obviamente su tendón común va a estar obviamente inserto en lo que es el olecranon del cúbito. Y tenemos una cabeza, ¿sí? Larga, que vaya al tubérculo infraglenoideo, ¿eh? Que va a delimitar junto con el redondo mayor, el redondo menor y el dorsal ancho, ¿sí? Dos espacios, uno medial, que es el espacio triangular, ¿sí? Y el otro, el espacio cuadrangular o cuadro, ¿sí? Eh, húmero tricipital, y el otro sería escápulo tricipital. Este músculo lo que hace obviamente también es extensión del codo y va a estar inervado principalmente por el nervio radial. Nervio radial. ¿Estamos, Araceli? ¿Vamos con brazo? Sí, sí. Bueno, el brazo va a presentar dos planos, bueno, un compartimiento anterior y un compartimiento posterior. El compartimiento anterior va a presentar dos planos, que va a ser uno superficial y otro profundo. En el superficial tendremos al bíceps braquial y el profundo al coracobraquial y al braquial. Y en el compartimiento posterior al tríceps braquial. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a empezar con eh, lo que tiene que ver con las acciones de los músculos del grupo anterior. Bueno, el grupo anterior, en plano superficial, tenemos al bíceps braquial, que la acción va a ser supinación y flexión del antebrazo, y va a ser un coaptador de la articulación glenohumeral. Muy bien, El coracobraquial va a tener la función de flexión y aducción del brazo, y el braquial es un, bueno, flexor del codo y, sí, flexor del codo sería. muy bien. El bíceps braquial. Vos dijiste que tiene una función coaptadora de la articulación glenohumeral. ¿Qué Sí, cabeza da esa función coaptadora? ¿La cabeza larga o la cabeza corta? la larga, Muy bien. ¿Por qué consideras que la larga le da esa función? porque bueno, va a tener origen en el tubérculo supraglenoideo o supraglenoideo. ¿Y eso qué tiene que ver? Digamos que va a pasar
por la articulación Muy glenomeral. bien. Va a pasar por la articulación, exactamente, ¿sí? O sea, va a tener un componente, ¿sí? Intracapsular, ¿eh? Muy, pero muy bien, Araceli. Bien, ¿qué pasa con el tríceps? Bueno, va a tener la acción que va a ser la principal, que es la extensión del antebrazo sobre el brazo. Muy bien, ¿y quién lo va a inervar? El nervio radial, que El es, bueno, nervio el plexo braquial, rama terminal, que sería el nervio radial. espectacular. Muy bien, Araceli. Muy, pero muy bien. ¿Sí? Acuérdate que, o sea, así como te estoy preguntando, así se preguntan, obviamente, pero eso no se sabía. ¿Sí? Sí, entonces, es importante que vos lo tengas presente porque así es como te van a preguntar los docentes. ¿Sí? Sí, esa es la manera en que ellos te van a evaluar. Vos respondiendo esto ya le estás mostrando, diríamos, un conocimiento. Y bueno, sobre esto te pueden hacer obviamente que otras preguntas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a pensar en el coracobraquial. Vamos a pensar en el coracobraquial. ¿Qué característica tiene el coracobraquial? Relevante, Que se encuentra perforado por el nervio musculocutáneo. espectacular. Y si yo te digo, por ejemplo, coracobraquial, te digo, ¿cuál sería la inserción del coracobraquial? Así, El pensá en el tercio, nombre, ¿no? bueno, sería inserción Sí, em, en la apófisis coracoides. muy bien. Y bueno, ese sería su origen, ¿va? Y la inserción sería en el tercio medio del húmero, En el húmero, ¿sí? ¿En la cara anterolateral o anteromedial? eh, medial, Muy bien, anteromedial. exactamente. ¿Sí? Eso es, con eso estamos, diríamos. Eso es lo que vos tenés que tener bien, pero bien en claro. ¿Eh? Bueno, vamos acá. Bueno, acá obviamente que en lo que es músculo del antebrazo tenemos que prestar más atención, obviamente, porque hay varios grupos, ¿sí? Ya no es anterior y posterior, también es un grupo lateral y se nos complica porque hay varios planos, ¿sí? Entonces, obviamente que eh, en su momento ustedes no solamente que lo sabían, sino aparte podían identificar. Ahora, en el examen final, por lo menos en el último que estuve, no hubo, ¿cómo se dice? Eh, digamos, no se rindió con piezas anatómicas, ¿sí? Lo cual hace de que por ahí, digamos que saber más la parte teórica que la parte práctica. Bueno, entonces en el grupo anterior, ¿sí? Tenemos dos planos, un plano profundo y un plano superficial, ¿sí? Muy bien. En el plano profundo tenemos al pronador cuadrado bien distal, al flexor profundo de los dedos, ¿sí? A los lombricales que están anexos a este flexor profundo de los dedos y al flexor largo del pulgar, ¿sí? Al flexor largo del pulgar. Ese flexor largo del pulgar, si tiene una característica particular, es que va a pasar entre los haces superficiales y profundos del flexor corto del pulgar, ¿sí? Eso tenemos que tener en cuenta porque va a determinar también una conducta, vamos a decir, inervatoria. Y en el plano superficial tenemos al flexor superficial de los dedos y después tenemos a los denominados músculos epicondilios mediales, que la vez pasada cuando hablábamos de húmero yo había preguntado, que corresponde al pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor cubital del carpo. Muy bien. Nosotros decimos que todos estos músculos están inervados por el nervio mediano, ¿sí? O sea, el nervio mediano es el que predomina en la inervación del grupo muscular anterior, con excepción, obviamente, del flexor cubital del carpo, que no va a estar inervado por el mediano, sino que va a estar inervado por el cubital, ¿sí? Por el cubital, ¿eh? Y lo que es el flexor profundo de los dedos,
¿sí? Lo que corresponde a los haces mediales del flexor profundo de los dedos, ¿sí? No va a estar inervado por el mediano. Entonces, vamos por parte. Primero tenemos que saber que en el antebrazo hay tres grupos musculares. Una vez que sabemos que existen esos tres grupos musculares, ¿sí? Tenemos que saber en cada grupo cuántos planos hay. Entonces decimos, grupo muscular anterior tiene dos planos, un plano profundo, un plano superficial. En el plano profundo, ¿sí? En el plano profundo se encuentra el pronador cuadrado, flexor profundo de los dedos, lumbricales y flexor largo del pulgar, que dijimos que va a estar atravesando, insisto, al flexor corto del pulgar. Luego tenemos en el plano superficial el flexor superficial de los dedos, los músculos epicondilios mediales que corresponden al pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor cubital del carpo. Los cuales, insisto, son todos músculos que están inervados por el nervio mediano, ¿sí? Con excepción del flexor cubital del carpo y el flexor profundo de los dedos. Perfecto. Muy bien. Ahora, si nosotros miramos lo que corresponde a las acciones musculares, ya sabemos cuáles son los músculos y de alguna manera ya sabemos quién da inervación. Músculo pronador, obviamente que va a pronar, ya sea redondo o cuadrado, pronar, ¿sí? Bueno, el flexor profundo de los dedos lo que va a hacer es flexionar eh, lo que sería la falange distal y el flexor superficial de los dedos lo que va a hacer es flexionar la falange media, ¿sí? Sobre la otra falange, ¿sí? Sobre la primera falange, o sea que por eso que lo llamamos como flexor de los dedos, es su acción principal. Después tenemos el flexor radial y el flexor cubital del carpo. Ya nos dice la acción. O sea, ¿qué es lo que hacen? Flexionan el carpo sobre el antebrazo. ¿Sí? Obviamente que el flexor largo lo que va a hacer es flexionar el dedo pulgar. Y vamos a decir que los lumbricales, ¿sí? Colaboran en la flexión, ¿sí? De los dedos, pero en vez de hacerlo sobre la tercera o la segunda falange, lo hacen sobre la primera falange. Lo cual cuando uno flexiona, ¿sí? Hace como un techito la mano, ¿sí? Cuando hacemos tipo visera para no ver el sol, bueno, eso hacen los lumbricales, ¿sí? Entonces, primero, el antebrazo tenía tres grupos. Segundo, los planos. Tercero, tenemos que saber nombrar qué músculo hay en cada plano. Cuarto, saber a generalidades quién da inervación, ¿sí? A estos músculos y cuáles son las excepciones, que en este caso obviamente el flexor cubital del carpo y el flexor profundo de los dedos no están, ¿sí? Inervados por el mediano, sino por el cubital. El flexor profundo de los dedos, recordemos que tiene sus haces mediales, están inervados por el flexor cubital del carpo. Los haces laterales por el mediano. ¿Eso se entendió, Araceli? Sí, se entendió. Bien. Bueno, espectacular. Bueno, ¿qué pasa con el grupo lateral? También tiene dos planos, un plano profundo y un plano superficial. El plano profundo está formado por el supinador, como su nombre lo indica, es un supinador, por el músculo extensor radial corto del carpo, ¿sí? El extensor radial corto del carpo forma parte de los músculos epicondilios laterales. Esa era otra de las preguntas que yo le había hecho y que ustedes lo tienen que saber sí o sí, porque eso se pregunta. Y en el plano superficial, cubriendo a estos músculos, se encuentra el extensor radial del carpo, que nace más arriba de la cara anterolateral del húmero,
¿sí? Y el músculo braquioradial que lo hace por debajo del extensor radial para llegar obviamente a la apófisis estiloide del radio. Bien, todos estos músculos del grupo lateral, todos están inervados por el nervio radial, ¿sí? Queda claro, ¿sí? Que el supinador supina, ¿sí? Y que los extensores, ¿sí? Lo que van a hacer es extender el carpo sobre el antebrazo, tanto el largo como el corto. Y el músculo braquioradial, ¿sí? Es un músculo flexor del codo. Es un músculo flexor del codo. O sea que los músculos flexores del codo serían el braquial, el bíceps braquial y el braquioradial principalmente. Son flexores, ¿sí? El braquioradial es un músculo flexor, ¿sí? ¿De qué? Del codo. Porque es la articulación que cruza y sobre la cual va a actuar. Alguna literatura, ¿sí? Decía que este músculo braquioradial también supina. Y en realidad lo que hace, vamos a decir como término secundario, si la mano está pronada, lo pone en posición intermedia. Digamos, si nosotros apoyamos la palma de la mano en una superficie y la ponemos en posición intermedia, ¿sí? Eso también el braquioradial puede colaborar. Muy bien. Y por último, tenemos al grupo posterior del antebrazo, donde tenemos al abductor largo, extensor corto y largo del pulgar, y al extensor del índice. Este es el plano profundo. Y el plano superficial, ambos planos están obviamente todos inervados por el nervio radial. Inclusive el extensor cubital del carpo, todos están inervados por el nervio radial. ¿Sí? Entonces, este plano profundo, ¿sí? Lo tenemos que tener bien en claro porque es el famoso músculo de la pistolita, ¿sí? Cuando hacemos la pistolita, que extendemos el pulgar y extendemos el índice, me marca justamente, ¿sí? El plano profundo. El extensor corto y largo del pulgar, el separador largo del pulgar y el extensor del índice. Y tapando estos músculos tenemos el extensor de los dedos, el extensor del meñique y el extensor cubital del carpo, que junto con el extensor radial corto, ¿sí? Forman los músculos epicondilios laterales. Quiere decir que estos músculos nacen por un tendón común. El extensor del unido del meñique, el cubital y el radial corto por un tendón común en el epicóndilo lateral del húmero, ¿sí? El anconio y el supinador también toman inserción en el epicóndilo lateral, pero son músculos que nacen por fuera del tendón común de los epicondilios laterales. Muy bien. Ahí tenemos el plano superficial, ¿sí? E inferiormente el plano profundo, ¿sí? Acá tenemos todo lo que es el plano, fíjense, por lo que es el tendón común, ¿sí? El extensor del meñique de los dedos, el extensor cubital del carpo y más profundamente todos los músculos que corresponden, ¿sí? A la pistolita, ¿sí? La parte profunda del cerebro. Muy bien. Ahí tenemos los extensores, ¿sí? Los pronosupinadores, que llevan hacia arriba y hacia abajo la palma, la mano. Muy bien. Vamos a la serie, vamos a nombrarlo. Yo te digo, por ejemplo, hablame de los músculos de la región del antebrazo. Bueno, en el antebrazo vamos a tener tres grupos musculares, uno anterior, lateral y posterior. Y bueno, en el grupo muscular anterior vamos a tener un plano profundo y un plano superficial.
En el plano profundo encontraríamos el pronador cuadrado, el flexor profundo de los dedos, los lumbricales y el flexor largo del pulgar. En el plano superficial tendríamos a los músculos flexores superficiales de los dedos, el pronador redondo, el flexor radial del carpo, flexor cubital del carpo y el palmar largo. Después, bueno, en el grupo lateral Para, antes de esto, tendríamos ¿quién da inervación a esos músculos? em, la inervación que le da son la mayoría por el nervio mediano, excepto el flexor cubital del carpo y el flexor profundo de los dedos que está dado por el nervio cubital. ¿Qué haces del flexor profundo? Em, Mediales. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora sí, grupo lateral. En el plano superficial vamos a tener al músculo extensor radial largo del carpo y el músculo brachiorradial. Y en el plano profundo, el supinador y el extensor radial corto del carpo. Muy bien. ¿Quién da inervación a estos músculos? Em, la mayoría está dado por, no, todos están dados por el nervio radial del lateral. Espectacular. Muy bien. ¿Y en la parte Bueno, superior? después, sí, el grupo posterior vamos a tener uno plano profundo y otro superficial. El superficial tendremos al extensor de los dedos, extensor del meñique y el extensor cubital del carpo y el anconio. En el plano profundo tenemos al aductor largo al pulgar, el extensor corto al pulgar, el extensor largo al pulgar y el extensor del índice. Muy bien. ¿Y esto quién los inerva, me dijiste? En el grupo posterior sería por el nervio radial. Bien. Ahora, ¿cuáles son los músculos epicondilios laterales? Es el extensor cubital del carpo, el extensor del meñique y el extensor de los dedos. ¿Y quién más? Y el aductor largo del pulgar, No, ¿no? no. No, no, no. A ver, repito, no. El extensor cubital del carpo, el extensor del meñique y el extensor de los dedos. Sí, ¿y quién más? Y los tres, Y falta uno. porque... Y el anconio, pero el anconio no tiene No, el un tendón en anconio común. no. El supinador tampoco. Te falta uno. No, me estoy acordando. ¿No sería el grupo lateral, el extensor radial corto del carpo? Exactamente. Muy bien. ¿Sí? Bien, bien. Muy bien, Araceli. ¿Sí? Está espectacular. Eso tenemos que saberlo sí o sí porque es cantado y se le va a preguntar también esa cuestión. ¿Sí? Bien. Ya terminamos entonces con esto. A ver. Bueno, ¿qué pasa con los músculos de la mano? Entonces, tenemos tres grupos en la mano: medio, lateral o medial, ¿sí? O la eminencia hipotenar y la eminencia tenar, obviamente, ¿no? En la parte media tenemos obviamente los interosos dorsales y palmares. Los de la eminencia tenar tienen que ver obviamente con el pulgar. Tenemos el músculo aductor del pulgar. Tenemos al músculo flexor corto del pulgar, al oponente del pulgar y al abductor corto del pulgar, ¿sí? Bueno, acá tenemos que destacar que las acciones ya están: aducen, flexionan, oponen y separan, ¿no? Nada más que son cortos porque son los músculos intrínsecos de la mano, pero que obviamente están destinados al pulgar, claramente, ¿no? Ahora, estos dos primeros, ¿sí? Lo que corresponde al aductor del pulgar y al flexor corto del pulgar, estos dos están inervados por el cubital.
¿sí? Y el oponente, ¿sí? Y el abductor corto lo van a hacer por el mediano, ¿sí? Esto lo van a hacer por el mediano, ¿ah? Por el mediano. Ahora, este flexor corto tiene dos haces, un haz superficial y un haz profundo. Entonces, en el medio pasa el haz del flexor largo. Entonces, el flexor corto, su haz profundo, está inervado por el nervio cubital, pero su haz superficial lo hace por el mediano. Entonces, la mano tenía tres grupos: medio, tenar e hipotenar. En la parte media tenemos a los dorsales, a los interóseos, palmares y dorsales, ¿sí? Y en lo que es la eminencia tenar tenemos al aductor corto del pulgar, al flexor corto, al oponente, al abductor. El aductor y el flexor corto, su haz profundo, están inervados directamente por el cubital. El haz superficial del flexor corto, el oponente y el abductor corto por el mediano. Y hay que recordar que entre los haces profundos, ¿sí? y superficiales se encuentra atravesando justamente el flexor largo del pulgar. En la eminencia hipotenar tenemos obviamente al oponente del meñique, al flexor corto del meñique, al abductor del meñique y al palmar corto, que en su mayoría están todos inervados por lo que corresponde el cubital, ¿sí? Entonces el oponente del meñique, el flexor corto del meñique, el abductor y el palmar corto son todos músculos, insisto, inervados por el cubital. Entonces recordemos, la mano va a tener obviamente grupos musculares, ¿sí? Que corresponden, ahí están los interóseos, ¿sí? A un grupo medio, donde tenemos los interóseos, palmares y dorsales, que lo que hacen es los palmares separar los dedos y los dorsales aproximarlos. Luego tenemos los músculos de la eminencia tenar y de la eminencia hipotenar, ¿sí? Donde tenemos al más superficial, que es el separador corto. Luego tenemos al oponente. Y luego tenemos a los haces superficial, ¿sí? Del flexor corto del pulgar. Y más profundo tenemos al abductor, ¿sí? El haz profundo junto con el abductor le va a dar inervación, como dijimos, el cubital. A lo que es el abductor corto y al oponente, lo que va a ser el nervio mediano. Y luego tenemos los músculos intrínsecos de la región hipotenar, que tenemos al flexor corto más superficial, ¿sí? Al aductor corto, perdón, el aductor corto es más superficial, aductor corto, flexor y por último oponente, están inervados mayoritariamente por el cubital. No se ve en esta imagen, obviamente, el palmar porque es subcutáneo, se llama palmar cutáneo. Muy bien. O palmar corto o palmar cutáneo es lo mismo. Bien. ¿Estamos, Araceli, hasta acá? Sí, me perdí un poquito entre los interóseos. ¿Serían solo los interóseos dorsales y palmares? Y aparte serían los lumbricales. No, los lombricales son músculos de la mano. Ahí te voy a mostrar porque acá había una imagen, mirá. Para. Fíjate acá, mira. Acá vos tenés el flexor, ¿sí? Profundo de los dedos, ¿sí? Esto que está acá es el flexor profundo de los dedos. Y acá al costadito tenés esto que están acá, que son los lombricales, ¿sí? Pero esos músculos, ¿sí? No se insertan en el carpo, ¿ah? No se insertan ahí. Esos no son músculos de las manos, sino que hacen es tomar inserción en los bordes laterales, ¿sí? Del tendón del flexor profundo, ¿sí? Y de ahí se dirigen hacia la primera falange, ¿sí? Por eso son lumbricales, ¿ah? Están anexo al flexor profundo, por eso lo describimos junto con, ¿cómo se dice?
diríamos los músculos del antebrazo de la región anterior. Esos son los, insisto, lumbricales. Si yo quiero observar a los músculos interóseos, yo tengo que sacar los flexores, todos, inclusive los lumbricales. Y cuando saco a los flexores, ahí recién puedo ver a los interóseos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los interóseos se encuentran, ¿sí?, entre los metacarpos, ¿sí?, entre los huesos metacarpianos. Ni tan siquiera se encuentran entre el carpo, sino se encuentran entre los metacarpianos, ¿sí? O sea que toman inserción en las caras anterolaterales o las caras palmares, si se quiere, del cuerpo o la diáfisis del metacarpo para dirigirse, ¿sí?, hacia la línea media del metacarpo lateral. ¿Me explico? Y eso es lo que determina de que los palmares produzcan apertura, ¿sí?, de los dedos, o sea, separa los metacarpos y los dorsales lo aproximan. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, ahora sí, me había confundido. Bien. Muy bien, Araceli. Entonces, estamos por hoy. Yo voy a cargar estas clases y voy a subir la de miembro inferior para que ustedes la vean. ¿Sí? Dale, dale, yo Y igual voy a ahora hablar con ya tus me colegas conecto. ahí que no sé por qué no se conectaron hoy. Un abrazo, Araceli. Bueno, Estamos en contacto. dale, nos vemos, chau, chau. ¿Vale?